Ya estamos a pocos días del lanzamiento de RF Online Next, en el cual te estaré comentando todos los detalles que tú tienes que saber de este lanzamiento, ya que será un nuevo MMORPG para dispositivos móviles y PC. Para los que no me conocen, mi nombre es Samael y vamos con los detalles. Antes de arrancar, me gustaría comentarles qué es la IP RF Online Next. RF Online Next es un MMORPG de ciencia ficción que nació originalmente en el año 2004, el cual se convirtió pues una mezcla de MMORPG clásico por tener guerras entre fracciones, progresión extremadamente larga, PvP constante y mechas gigantes y combate futurista. Esta es una de las cosas que tenía este MMORPG originalmente, lo cual fue amado por mucho en la comunidad. Entre las clases que tenía el RF Online original, teníamos el Bellato Unión, el cual destacaba por su tecnología. También estaba la Acretia Empire, el cual era una raza mecánica orientada al daño bruto. Y la última clase era la All-in Alliance Corona. Era una clase basada en magia e invocaciones de ánimo. El corazón del juego se basaba en la guerra de Shik War. Cada raza luchaba por recursos y control de servidor. Para mucha gente, RF no solamente era un juego basado en PvE, sino era entrar, leviar y prepararse para grandes guerras y PvP. Toda esta historia suena bastante bonita, sin embargo, los desarrolladores originales de RF Online fueron la desarrolladora CCR. La IP fue vendida y adquirida por la empresa Netmable en el año 2020. Una de las razones por la cual se comenta la venta del IP fue por la longevidad de la misma y la insostenibilidad también. O sea, la empresa original ya había cumplido 15 años manteniendo este juego. Sin embargo, los últimos años estaba en pérdida. Por eso decidieron realizar la venta de esta IP. Al ser adquirida por esta empresa, es la que está detrás actualmente de RF Online. Quiero recalcar que RF Online Next no es considerado un remaster del juego original. Es un MMO completamente nuevo desarrollada por la empresa Netmable, el cual intenta modernizar la IP RF para dispositivos PC, móviles y que sea cross plataforma. El primer lanzamiento de este juego fue en Corea en marzo de 2025 y actualmente estamos pronto al lanzamiento global. ¿Cuáles serían las grandes diferencias principales entre el RF Online clásico y el Next? Una de ellas era que antes tú podías elegir tu raza, la clase era fija y la progresión era dura. Ahora los personajes son más flexibles, existen las opciones de cambio de clase, también tendremos sistema más automático y también enfoque más en MMO moderno. Pero el juego sigue manteniendo muchos sistemas clásicos, pero han sido reinterpretados. Sobre la historia de las razas aún sigue existiendo en este nuevo RF Online. La respuesta es que en el RF clásico tú eras parte de una raza. Acá en RF Online Next el juego cambió de enfoque más hacia un sistema donde el jugador funciona como combatiente y mercenario dentro del conflicto global. Esto fue algo bastante criticado para los antiguos jugadores de RF Online. Sin embargo, la narrativa sigue siendo la misma, en el cual hay conflicto por la supervivencia, expansiones tecnológicas, guerra a gran escala planetaria, armas gigantes y recursos escasos. O sea, podríamos resumir que actualmente el juego es una ópera espacial, más acción, más una atmósfera de MMORPG moderno. Sobre las clases en el nuevo juego, uno de los cambios más importantes es el sistema de biosuite o biotraje. En lugar de crear clase permanente, cambia de estilo de combate mediante traje o clases intercambiables. Entre las clases que tendremos acá hay diferentes estilos. Tendremos los típicos tanques, tendremos DPS cuerpo a cuerpo, DPS rango, soporte, especialista tecnológico y también tendremos las invocaciones de armas especiales. Además también se agregaron nuevas clases, como puede ser la clase Demolition, el cual está enfocada en ataque físico, armamento pesado, daño en área y rango mediano y largo. Los mouse, animus y armas gigantes es algo que muchos estarán preguntando, ¿siguen existiendo? Y la respuesta es sí. Existirán elementos inspirados en esto, sin embargo, sigue siendo parte de la gran escala, pero ya no funciona exactamente como antes. Esto es una de las cosas que comentaron los directores ejecutivos del juego. O sea, ¿qué significa? Que actualmente
mucho de los contenidos del juego viejo ya no funciona como era en la versión pasada. Sobre el sistema de monetización, acá es una de las cosas que le va a ser bastante sincero y quizás es una de las preguntas que muchos quieren saber. Obviamente la empresa ha dicho que el progreso del juego va dependiendo de tu farmeo, pero la realidad es que como todo juego móvil o de plataforma Android tendrá una monetización bastante, pero bastante fuerte. A diferencia de lo que vienen en el RF Online clásico, quiero comentarle que obviamente va a ser un juego con Pay to Win bastante, pero bastante asiático. Esto lo comento para que no se hagan falsas expectativas, ya que este ha sido el modelo de negocio que han estado aplicando la Nameable en diferentes juegos. Y sobre si valdrá la pena jugarlo, habrá que ver cómo será su lanzamiento, pero si tú estás buscando un nuevo juego que tenga guerra masiva, grande PvP, entre otras cosas, te recomiendo que le dé una probada, obviamente que sí. Ahora, si tú estás buscando la experiencia de un jugador clásico, una monetización que no es tan agresiva, a mi opinión, este no es el juego que tú debes buscar. RF Online no intenta reemplazar al RF clásico, pero sí intenta traer la IP a nuevas generaciones. Entonces, este sería mi análisis para este juego, en el cual estará saliendo dentro de unos días. Quiero que me des en los comentarios qué opinas sobre este lanzamiento. ¿Lo vas a jugar? Yo lo estaré probando y obviamente estaré analizándolo con mucho más detalle. Así que nada, si te gusta este tipo de contenido, no olvides tu like, suscribirte y como siempre digo, nos vemos pronto. Bye chicos.